Chilango. La obsesión por las apuestas. Chilango siempre había soñado con una vida diferente. No quería lujos desmedidos, ni mansiones imposibles, solo una vida más tranquila, sin tantas preocupaciones por el dinero, sin tener que estar contando los centavos cada fin de mes. Pero desde joven entendió que la vida no era sencilla. Había intentado de todo: vender cosas en línea, hacer trabajos extras después de su jornada, incluso poner pequeños negocios improvisados que nunca duraban más de un mes. Siempre empezaba con entusiasmo y siempre terminaba con deudas o con las manos vacías. Y fue en medio de ese cansancio, de esa necesidad de un golpe de suerte, cuando escuchó hablar de algo que parecía la solución: las apuestas deportivas. Una noche cualquiera, mientras tomaba unas cervezas con sus amigos, uno de ellos le mostró una aplicación en el celular. «Mira, carnal, aquí nomás le metes $10 y si se da el marcador, te ganas 50. Fácil, ¿no?». Chilango lo vio y pensó que no tenía nada que perder. $10 no eran nada comparado con lo que gastaba en una salida. Así que lo intentó. Apostó, vio el partido con el corazón latiéndole a 1000 y ganó. Esa pequeña victoria fue suficiente. Se sintió como si el destino por fin le estuviera sonriendo. Los días siguientes apostó de nuevo. Primero cantidades pequeñas, $1, $2. Ganaba algunas veces, perdía otras, pero siempre tenía la sensación de que la suerte lo estaba guiando. Lo veía como un juego, como un pasatiempo inofensivo. Pero pronto las cosas cambiaron. Perdió sus primeros $10. «No pasa nada, recargo otros 10. Los perdió también. «Seguro en la siguiente me recupero». Y volvió a perder. Sin darse cuenta, empezó a entrar en un círculo que parecía no tener salida. Al principio, las pérdidas no eran graves, pero la emoción de ganar lo hacía apostar más. Lo que antes eran $10 se convirtieron en 20, luego en 50, después en 100. Llegó un momento en que ya no solo apostaba en los partidos de su equipo favorito. Ahora estaba pendiente de ligas que ni conocía: la liga de segunda división de otro país, torneos de madrugada, juegos que ni siquiera entendía bien. Lo importante ya no era el fútbol. Lo importante era apostar. Con el tiempo, las pérdidas se fueron acumulando. $1000 que había ido recargando poco a poco se habían esfumado en cuestión de meses. Lo que para otros era solo un pasatiempo, para él se convirtió en una obsesión. Cada vez que su cuenta quedaba vacía, sentía un vacío profundo en el estómago, una ansiedad que no lo dejaba dormir. Pasaba horas en la cama, con el celular en la mano, buscando estadísticas, pronósticos, videos en YouTube con supuestas apuestas seguras. La verdad era simple: ya no podía dejarlo. Y como siempre ocurre en estas historias, el dinero dejó de alcanzar. Primero usó sus ahorros, luego el dinero de la renta. Y cuando perdió eso también, comenzó a pedir prestado. A los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares. «Solo es un favor, en serio, esta vez sí me recupero», decía. Pero nunca se recuperaba, y cada deuda era una mancha más en su reputación. Poco a poco, la gente empezó a desconfiar de él. La obsesión lo cambió por completo. Ya no disfrutaba de nada. Los partidos, que antes eran emoción y pasión, ahora eran un tormento. Cada gol en contra lo hacía gritar con rabia. Cada jugada mal cobrada por el árbitro
Lo hacía sentir que la vida lo estaba castigando. Ya no era un fanático, era un prisionero de su propia ansiedad. Las noches se convirtieron en tormentos. Daba vueltas en la cama, imaginando combinaciones imposibles, soñando con esa gran apuesta que lo haría recuperar todo. Caminaba sin rumbo por las calles, pensando en estrategias que nunca funcionaban. Ya no vivía, sobrevivía. Un día, después de perder lo último que quedaba de su quincena en un partido absurdo de madrugada, un juego de la Liga Asiática que ni siquiera entendía, Chilango se quedó tirado en la cama, mirando el techo. Sintió un vacío en el pecho, una mezcla de tristeza, rabia y cansancio. Y por primera vez se hizo la pregunta que llevaba años evitando. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En ese momento entendió que había cruzado una línea peligrosa. Lo que había comenzado como un simple juego, ahora lo estaba consumiendo todo. Su dinero, su paz, sus relaciones, su dignidad. Con el tiempo, aceptó la realidad. Las casas siempre ganan. Las aplicaciones están diseñadas para atrapar. Te hacen creer que estás cerca de la victoria, cuando en realidad te van quitando todo poco a poco. La verdadera apuesta no era el marcador de un partido, sino su propia vida. Y esa la estaba perdiendo. Salir no fue fácil. Chilango tuvo que borrar las aplicaciones, alejarse de los grupos de pronósticos, dejar de hablar con quienes lo motivaban a apostar. Tuvo que enfrentarse a la vergüenza de reconocer que había fallado y empezar a reconstruir la confianza de quienes le rodeaban. Aprendió a ocuparse en cosas nuevas, en su trabajo, en proyectos pequeños pero reales, en cuidar de sí mismo. Entendió que no existe el dinero fácil, que la suerte es traicionera y que el verdadero juego que vale la pena es el de la vida. El esfuerzo, la disciplina, los sueños construidos paso a paso. Hoy, cuando alguien le pregunta por esa etapa, Chilango no lo niega. Habla con sinceridad, porque sabe que su historia puede ser la de cualquiera. La de un vecino, un hermano, un amigo, o incluso la tuya. Y siempre termina con la misma frase, sencilla pero poderosa. Carnal, si vas a apostar, mejor apuesta por ti mismo. Es la única apuesta que nunca pierde